que Dios nos permita ver la crucifixión con ojos nuevos para poder entender lo que Él desea que entendamos esta noche. Amén. Amén. Muy bien. Entonces hoy le titulé Jesús en la cruz. Y como vimos en estos dos capítulos que acabamos de leer, Juan y Lucas hacen, pareciera que hacen de las 7 palabras, no se encuentran en un solo evangelio, pero los escritores de los evangelios han escrito estas 7 palabras. Algunas son consistentes con otros relatos, pero por eso escogí estos 2 capítulos. Y bueno, hermanos, nosotros todos en algún momento de nuestra vida pronunciaremos nuestras últimas palabras. Tendremos nuestra última comida, así como Jesús tuvo su última cena, y tomaremos nuestro último suspiro. A lo mejor la gente recuerde nuestra última conversación, pero lo que se verá al final de nuestra vida es realmente quiénes fuimos o qué fuimos y qué era importante para nosotros. Hace algunos años nos gustó muchísimo una película que vimos, que no recuerdo cómo se llama, la pusieron en español, The Greatest Showman. ¿Cómo le pusieron en español? El gran show o no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero se trataba de la vida de un hombre llamado P.T. Barnum, quien antes de morir dijo: nosotros somos un poema. Y es que él vivió haciendo show. Vivió para show, para hacer show. Entonces, lo que dijo antes de morir se traduciría así: lo que somos recita. Qué lindo, ¿no? A mí me gustó mucho, porque me gusta mucho el poema, los poemas. Entonces, lo que somos, eso recita. Y me encontré que en marzo 14 de 1883, Carlos Marx, uno de los fundadores del comunismo, antes de morir, su mayordomo le dijo: diga sus últimas palabras y estoy listo para escribirlas. Y él le dijo: lárgate, las últimas palabras son para tontos que no dijeron suficiente en la vida. Y eso demuestra quiénes somos. Nuestras últimas palabras demuestran quiénes somos. Para Burnham, que era un showman, nuestra vida, la vida de cada ser humano era un poema que se necesitaba recitar. Y así fueron sus últimas palabras. Y para Carlos Marx, sus últimas palabras fueron de odio, fueron de enojo en contra de su mayordomo, y diciendo que todo mundo era un tonto, casi, ¿no? Entonces hoy yo quisiera que meditáramos en las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo mientras todavía estaba en esta tierra con vida. Apenas el domingo pasado se le llama Domingo de Ramos, ¿verdad? Pero a mí me gusta más bien llamarle entrada triunfal a Jerusalén, que fue 8 días antes de que él resucitara, unos cuantos días antes de que fuera él, unos días, sí, antes de que él fuera entregado a 3 jueces religiosos y a 3 jueces romanos. Nuestro Señor Jesucristo tuvo 6 juicios. Y lo más increíble es que los 3 juicios de los romanos lo encontraron inocente. Ya lo acabamos de leer. Y yo decía: Señor, ese Domingo de Ramos era para la gente, yo me imagino que para la gente ha de haber sido un gran gozo, porque ellos estaban esperando a que Jesucristo pusiera ya su reino terrenal, y que echara fuera el reino romano. Y entonces para el pueblo era de gran gozo, y por eso le pusieron palmas y le pusieron como la alfombra roja para que entrara nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Sin embargo, mientras para la gente era un día festivo, Jesús,
como profeta, como nuestro Señor, pudo ver el futuro. Y por eso le dijo, más bien lloren por ustedes, no lloren por mí. Porque él pudo ver que 40 años después, Tito y todo el ejército de Roma iba a marchar a Jerusalén, iba a destruirla completamente, dando muerte a miles y miles de hombres. Y esto lo podemos ver en Lucas 19, 41 al 44, por favor. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él. Y acuérdese, esta es la entrada triunfal. Y él ve la ciudad y comenzó a llorar mientras la gente estaba emocionada y la turba estaba con un éxtasis de gozo porque creyeron que ese era el momento en que el gobierno romano caería. Jesús llora y dice: ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Y me imagino que el Señor nos habla a muchos de nosotros, a ti que me estás escuchando a través de las redes sociales, que quizá es la primera vez que escuchas un mensaje acerca de la crucifixión o de las 7 palabras del Señor. El Señor te está buscando, Él llora por ti, anhela que tú vengas a su reino, que seas parte de su familia. Voy a seguir leyendo, pero ahora es demasiado tarde. Cuídate que no sea demasiado tarde. Y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas y te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Qué palabras tan impresionantes de nuestro Señor Jesucristo. Entra el Señor, hace la entrada triunfal, la gente con palmas, cantando. ¿Qué decían? Hosana, Hosana al Rey de los judíos. Hosana. ¿Qué significa Hosana? Hosana significa sálvanos, oh Dios, sálvanos. Y es lo que ellos estaban diciendo: sálvanos de Roma, sálvanos de nuestros enemigos, sálvanos de los que nos afligen, de los que ponen impuestos muy altos sobre nosotros. Eso es hosana. Sálvanos, Dios, sálvanos. Y sí, el Señor quería salvarlos, pero de sus pecados, no del gobierno de Roma, porque no era el momento en implantar el reino de Dios en la tierra. Llegará el momento cuando el Señor venga de los cielos en un caballo blanco y con una espada en su boca y venga ya no como un bebé, sino como Rey de reyes y Señor de señores, a juzgar a las naciones y a todos los pueblos. Bueno, después de la entrada triunfal vino la última cena con sus discípulos, y todos ya hemos hablado en otros años, ¿verdad? Cerca de la Pascua, les he explicado lo que es la Pascua, de qué estaba formado el platillo desde el Antiguo Testamento y cómo Jesús se convierte en nuestro Cordero Pascual. Gracias. Entonces tiene la Santa Cena. Ahí el Señor hace un nuevo pacto en su sangre, en su cuerpo, y después Jesús va a orar al Getsemaní. Y sabemos que ahí en el Getsemaní Él suda gotas de sangre por el estrés que estaba viviendo, y se dice que médicamente sí puede suceder que una persona que esté bajo un estrés impresionante, que los vasos sanguíneos en la piel se rompan por el estrés, y entonces parezca que estamos sudando grandes gotas de sangre. Y así pasó en el Getsemaní, donde después de haber orado, Él es arrestado en cadenas. Él es llevado a los líderes religiosos, pero también a los líderes romanos, a los jueces romanos, porque los líderes religiosos no podían dictar sentencia de muerte, ¿sí? Los líderes religiosos no podían matar sin el consentimiento de Roma. Por eso fue necesario que fuera llevado a Caifás, a Pilato y a Herodes. ¿Ok? Ahora, Pilato, gobernador romano, él se da cuenta, ya lo leímos, que no es culpable de los cargos que se le imputan. Había muchas increpancias en los testimonios de los testigos falsos, y se da cuenta que realmente Jesús no es una amenaza para el gobierno romano. Y él lo sabe,
pero no quiere tener problemas con las autoridades religiosas de Israel. Y es una situación tensa. Jesús está ahí y Jesús se convierte en un botín político. Donde Pilato dice, bueno, es que yo no quiero matarlo. Y entonces él les dice a las personas, ok, no quiero matar a Jesús, pero lo voy a azotar. Ahora, esto de lo voy a azotar, estos latigazos, en ese tiempo los latigazos que se dieron a Jesucristo se llamaba el tormento a medio matar, ¿ok? El tormento a medio matar. ¿Por qué? Porque era un tormento terrible, era tan cruel lo que estaba haciendo Pilato hacia Jesucristo. Y él pensó que al latigar a Jesús lo iba a poder dejar libre y quizás sus heridas pudieran sanar con el tiempo. Eso era lo que él pensaba. Este tipo de tormento era tan horrible que él pensó que con eso mantendría contentos a los líderes religiosos. Ahora, entonces Pilato manda a que lo azoten. Y vemos aquí que se cumple lo que dice, lo que profetiza sobre el Mesías, el libro de Isaías. Isaías 52:14, por favor. Y dice así: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Qué impresionante que se cumpliera esto, porque esta forma de tormento era tan terrible, porque los látigos, lo leímos en un evangelio, dice que los látigos tenía plomo en las orillas. Sin embargo, está comprobado que eran hechos de piel y tenían esas puntas, sí, filosas de metal, pero también ponían huesos filosos, pulidos para que fueran muy filosos. También hacían uso de vidrio, metal y huesos. Al entrar a la piel, hermanos, esos látigos al entrar a la piel rompía los músculos hasta llegar al esqueleto. Y muchas veces se llegaba a exponer los órganos vitales. A Jesús le dieron 39 latigazos, pero eso decía la ley judía. Sin embargo, la ley romana no tenía, no lo contaban, pues. En la ley romana, entonces realmente no sabemos cuántos latigazos se le dieron a Jesús, aunque sí fue profetizado que era 40 menos 1. Pero lo que estoy diciendo es que pudieron haberle dado más, porque la ley romana no se guiaba por la ley de los judíos, por la ley hebrea. Entonces, después de que pasa todo esto, desnudan a nuestro Señor Jesucristo y ponen una corona de espinas sobre su cabeza. Y le dieron un cetro para sacarlo ante el pueblo. Fue en ese momento en que Pilato lo saca. Imagínense, él estaba deshecho, su cuerpo estaba desfigurado, su cara estaba desfigurada, sus venas estaban inflamadas, sus músculos estaban desgarrados. Y Pilato, por eso lo leímos en estos dos capítulos que leímos, vemos que él dice ecce homo, que significa aquí está el hombre, y más adelante dice aquí está su rey. Es como decir, véanlo, está deforme, está destrozado. ¿Están satisfechos? Y aún así la turba exige la crucifixión. Vamos a leer rápidamente Juan 19, del 14 al 22. Dice: ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús, él cargando su propia cruz. Fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno de cada lado, a Jesús
y Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción, el Rey de los judíos, por una que diga: él dijo, yo soy el Rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que escrito, escrito está, y así se quedará. Y me llamó la atención porque esta versión sí enseña lo que significa escrito está, lo que escribí, escrito está. Pero habla del verbo que así quedará por la eternidad. Él es el Rey de los judíos. Entonces el Pilato ni siquiera se estaba dando cuenta que él estaba profetizando la realidad, que Jesús es el Rey de los judíos. Entonces, ¿qué significa Gólgota? Gólgota en hebreo, lugar de la calavera, eso significa. Y encontré varias cosas aquí que me llamaron la atención, porque en latín es Calvario, o sea, Gólgota, lugar de la calavera, y Calvario en latín. Y bueno, es mediodía, ya sabemos que es mediodía porque lo leímos cuando Jesús es crucificado. Ahora, Roma realizó crucifixiones por casi 1000 años. Es probable que hayan cambiado los métodos con el tiempo. A veces solo colgaban los pies, en otras ocasiones los clavaban los pies. Ahora, con Jesucristo sabemos el método que utilizaron, porque en Lucas 24:39, no sé si lo tienen por ahí, si no, no se preocupen. Ahí en Lucas 24:39 dice que clavaron sus manos y clavaron sus pies. Ahora, muchas veces los romanos utilizaban el mismo poste. Lo que realmente cargaban los que estaban condenados a muerte por crucifixión, cargaban lo que sostenía los brazos, ¿ok? Ahora, es impresionante que Jesús, al ser crucificado, se identifica con el Mesías que fue profetizado, y esto lo vemos en Salmo 22:1. No sé si por ahí lo tengan. Ay, muchas gracias, ya me lo estoy acabando. Gólgota, decíamos, el lugar de la calavera. No sabemos exactamente dónde está. Y eso me llamó la atención. No sabemos dónde está. ¿Por qué? Porque hay varias hipótesis. Algunos dicen que ese lugar se le dice el Gólgota a cualquier lugar de muerte. Y en ese tiempo a los malvados, a los condenados a muerte, que escúchenme, en ese tiempo los que eran condenados a muerte eran lo que ahorita le llamaríamos terroristas, porque se levantaban en contra del gobierno de Roma y mataban, asesinaban para poder, su intento era de quitar ese gobierno, y pues para ellos eran terroristas. Entonces los dos, cuando dice que eran ladrones, realmente, conociendo las leyes de Roma de ese tiempo, no se le condenaba a muerte a alguien que solo robaba, no, sino que tenían que haber asesinado de alguna manera a algún oficial romano en su deseo de quitar el gobierno romano, ¿ok? Entonces a todos aquellos que eran enviados a crucifixión por sentencia de muerte, acuérdate, de parte de los jueces romanos, los ponían en las calles o en las entradas de la ciudad para que sirviera como escarmiento a las personas que quisieran sublevarse contra el gobierno de Roma. Por eso es que no sabemos exactamente dónde está el Gólgota, porque el Gólgota significa lugar de muerte, Calvario, o el lugar de la calavera. Ahora, otros dicen que había una colina en ese tiempo que parecía un cráneo, y que ese era el Gólgota, o el lugar de la calavera. Esa es otra hipótesis.
La otra es que otros dicen que fue crucificado en el Monte de los Olivos, que está al este de Jerusalén, porque lo que sí vimos y leímos es que estaba cerca de Jerusalén donde lo crucificaron, pero no sabemos si fue al este, oeste o en qué lugar. Entonces otros también dicen que no fue al este, sino al oeste de la ciudad, que fue marcado en ese tiempo, que es marcado en este tiempo. Si tú vas a Jerusalén, vas a encontrar un lugar que se llama el sepulcro sagrado, pero ese sepulcro sagrado está al oeste de Jerusalén. Entonces no hay un lugar específico donde se diga que fue crucificado. Tampoco la Biblia nos da como detalles de la crucifixión. Solo nos dice que fue clavado de manos, de pies, y cuando se presenta a Tomás, le dice: ve mis manos horadadas, mis pies perforados, y ve que estoy traspasado del costado, ¿no? Entonces, ahora, la tumba del jardín, donde fue puesto, la tumba del jardín, el lugar del sepulcro sagrado están en el monte Moriah. Eso sí se sabe. Están en el monte Moriah. ¿Quién se acuerda qué sucedió en el monte Moriah? La ardillita, póngala a trabajar. ¿Qué sucedió en el monte Moriah? Les voy a dar un tip. Ahí fue Abraham. ¿A qué fue? Eso, gracias. Abraham fue al monte Moriah a sacrificar a su hijo unigénito, hijo de padre de él y de su esposa, la mujer de promesa, que es Isaac, su hijo. Esto presagiando lo que Dios haría 2000 años después, cuando ofreció el verdadero sacrificio por perdón de nuestros pecados, a Jesucristo. Ahí está el jardín o el sepulcro sagrado. La cruz, entonces, hermanos, era parte de la justicia que se hacía en esos días. Por eso la Biblia no nos da un detalle de la crucifixión, porque cuando escriben los evangelistas, escriben acerca de la crucifixión, era como común que todos supieran cómo se había hecho la crucifixión. Pero acuérdese que en esos casi 1000 años que se practicó la crucifixión en Roma, pues no se sabe exactamente cómo estaban crucificados, por ejemplo, los terroristas que estaban al lado de Jesús. Y realmente la crucifixión, no se morían por los clavos, morían asfixiados, sofocados en su propia sangre. Esa era lo peor de la muerte, porque fueran o no los pies clavados en el madero, y como les digo, como se hacían a veces tantas crucifixiones cuando se hacían revueltas en contra de el gobierno político de Roma, ponían a muchos ahí, y a veces no tenían, bueno, lo que hacían era dejar colgados los pies, pero tenían como una base. Entonces, ya sea que los dejaran sin clavar o clavados, tenían que empujarse hacia arriba para poder respirar, porque los pulmones, el corazón y la cabeza explotaban por la sangre, por la presión. Entonces ellos tenían que hacer esto para poder respirar, y eso hacía que los crucificados llegaran a estar en la cruz hasta 3 días. La agonía era impresionante. Acuérdese que por eso nos enseñan que, como era la Pascua, le dijeron: rompe las piernas de los otros 2 para que se mueran rápido, porque no queremos estar aquí durante el Sabbat. Ahora, cada hombre que cargaba la cruz, que como les digo, utilizaban el poste y solo cargaban el que era puesto en sus brazos. Ajá. Ahora, imagínense, Jesús era un hombre fuerte, él fue carpintero. Era un hombre
que acuérdese que en ese tiempo no había mucha madera. Cuando se dice carpintero es porque la Reina Valera fue traducida, pero realmente Jesús trabajaba más que con, sí se trabajaba, los carpinteros trabajaban en madera, pero más que nada trabajaban con piedra, con cantera. ¿Me explicó? Entonces tenía que cargar, era un hombre fuerte. Sin embargo, pues él construía seguramente casas, mesas, trabajaba la madera, trabajaba la piedra. La muerte de Jesús, la muerte en la cruz no era rápida y como ya dije, es una muerte por sofocación. La mayoría de los crucificados empezaban con fiebres severas, tan horribles que la sed era algo que les quemaba su boca. Una inflamación creciente en sus heridas recibidas, y nuestro Señor Jesucristo recibió tantos golpes que se dice que a través de la piel se podían ver los órganos vitales. Entonces, hermanos, él estaba en una situación tan fuerte que, aunque era un hombre fuerte, tan difícil esta situación, que no pudo cargar lo que tenía que atravesar sus brazos. La congestión de sangre en la cabeza, los pulmones y el corazón era impresionante. Entonces, lo que quiero explicarles, hermanos, es que la crucifixión era la muerte más cruel de su tiempo. En primera, ahora sí vamos a ver las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dice. Como dije, no son palabras textuales, sino son declaraciones que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario y que habla acerca de su amor hacia nosotros hasta el último momento. Vemos la primera palabra, que es perdónalos porque no saben. Dice, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Esta es la primera palabra. Y esta oración me pone a pensar que hace Jesús liberando a todas esas personas y a nosotros mismos. Porque realmente cuando pecamos, cuando hacemos las cosas que hacemos, no nos damos cuenta cuánto daño estamos haciendo al corazón de Dios primeramente, pero cuántas veces nuestras palabras, nuestros dichos, nuestras acciones lastiman el corazón de los que nos rodean. Y a veces no nos damos cuenta, precisamente no sabemos lo que estamos haciendo. Pero esto también me lleva a entender, hermanos, que nadie, diga conmigo, nadie está tan lejos de una oración. Nuestras oraciones alcanzan. Y Jesús nos enseña que nadie, aún los asesinos que lo entregaron a Jesús y lo crucificaron, nadie está lejos del perdón de Dios. Nadie. Todos aquí podemos alcanzar el perdón de Dios. Y hoy quiero decirte, donde quiera que estés, donde quiera que tú te encuentres, lo que sea que hayas hecho, lo que sea que el enemigo te acuse, hoy vengo a decirte que el Señor puede perdonar tu pecado. Y no hay nada más hermoso y más precioso que sentirnos perdonados. No hay nada más precioso de saber que el Rey del universo tiene perdón para mí, para ti, para cada uno de nosotros. Nuestro Señor tiene el poder de perdonar al más vil pecador. Pero no vaya a ser como Jesús cuando vio a Jerusalén. La turba estaba llena de gozo porque entraba el futuro rey. Sin embargo, él lloró porque podía ver que ninguno de ellos entendía la visitación de su Dios. Si Dios te está visitando hoy, si Él está tocando a la puerta de tu corazón, no permitas que sea demasiado tarde. No le permitas al enemigo ganar tu alma. El Señor pagó el precio en la cruz del Calvario para darte salvación, para darme salvación. No te detengas tampoco, hermanos, no se detengan. No nos detengamos de orar por aquellos que están lejos de Cristo. No importa qué tan difícil pueda ser esa persona.
Hoy mi esposo envió un testimonio de un hombre que se decía ateo y que tenía un corazón duro para Dios. Sin embargo, el Señor se reveló a su vida. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir orando por aquel que tiene un corazón pues duro para el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, durante todo su ministerio, invitó a los hombres a venir al Señor y a pedir perdón por sus pecados. Siempre estaba invitando: acérquense a Dios, acérquense a Dios, acérquense al Padre. Y vemos aún que la primera palabra en sus últimos momentos de vida también invita a los pecadores a reconciliarse con su Padre. Ahora, leímos, no recuerdo si en Lucas o en Juan, que los dos ladrones, o lo que decíamos terroristas, se burlaron de Jesús, los dos, y todos los que estaban alrededor. Pero escucha, cuando Jesús dice en voz alta: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, algo pasó en uno de ellos que traspasó su corazón. Porque la segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y me gustaría que leyéramos, por favor, Hechos capítulo 2, del 36, y vamos a leer en adelante. Vamos a leer primero el 36 y dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan. Este es una predicación de Pedro, el que había negado a Jesús 3 veces. Dice: que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Ahora escúchame, acababa de suceder todo esto. Pedro está predicando a miles de personas y seguramente Pedro reconoció al que clavó la mano derecha del Señor, o al que levantó el poste, o al que le traspasó con una lanza, o a los jueces que estaban ahí, o a los mismos sacerdotes o levitas que habían levantado falsos testimonios contra Jesús. Y yo creo que Pedro estaba diciendo: ustedes, tú lo crucificaste, tú lo hiciste. Y ellos, dice la palabra, vamos a seguir leyendo en el versículo 36. Escucha, las palabras de Pedro, ¿qué dice ahí? Traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, o sea, eran judíos, eran israelitas, que habían gritado: crucifícanlo, acaben con él, mátenlo. Y dice: ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse. Por eso te digo que no hay pecador que si se arrepiente no alcance el perdón de Dios. El perdón de Dios alcanza a todos y cada uno de nosotros, no importando lo que hayas hecho. Sé que tus pecados te pesan, sé que tus pecados te acusan constantemente, sé que el enemigo te hace sentir que eres lo peor de un ser humano. Sin embargo, la primera palabra de Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen, traspasó a uno de los terroristas. Tal así que cambió su retórica y le dijo al otro: oye, tú sí estás aquí, tú y yo estamos aquí justamente porque somos asesinos, pero este hombre nada ha hecho. Y lo reconoció como rey y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, tú eres el rey, yo te reconozco como rey. Y entonces es ahí donde Jesús da la segunda palabra: hoy, este es el día para ti, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice: contestó Pedro: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y vuelvan a Dios y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Último versículo: esta promesa es ¿para quién? Para nosotros, hermanos, los que hemos sido comprados por el precio de sangre. Para ustedes, es para sus hijos y para los que están lejos. Aquí están los mexicanos, los que están lejos, aleluya. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Ha sido llamado por Dios?
Fuerte, has sido llamado por Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor porque tienes libertad, tienes vida eterna, tienes la salvación. Él se acordó de ti, Él se acordó de mí. Gracias, Señor, gracias. Deja que las palabras de Jesús, cuando leas la Biblia, deja que las palabras de Jesús traspasen tu alma, traspasen tu corazón, de tal forma que cuando leas no quede como un libro que ya pasó, no, sino que permitas que este libro que vive, este libro cuyo autor está ahí presente mientras lo leemos, traspase tu alma, así como traspasó a ese ladrón que él no creía, se burlaba de Jesús, pero cuando Jesús mostró su amor por el pecador, perdónalos porque no saben lo que hacen, le da la segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a la tercera palabra. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, primero mirando a María le dice: ahí está tu hijo, y mirando a Juan le dice: hijo, he ahí tu madre. María ha sido muy mal interpretada. María ha sido muy mal interpretada, ya que se ha dicho que ella también fue de un linaje inmaculado, o sea, que no fue concebida a través de relaciones sexuales normales. Y la Biblia no dice nada de esto. También dicen que ella fue sin pecado y que no tuvo otros hijos más que Jesucristo. Sin embargo, la Biblia es muy clara que Jesús tuvo medios hermanos. De hecho, Santiago, el que escribe la epístola de Santiago, era hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermano, o sea, su medio hermano, pues, porque Jesús, su padre, fue Dios Padre, pero los hijos de María, los demás hijos de María, eran hijos de José. También dicen que siempre fue virgen, lo cual no podía ser porque tuvo otros hijos. También dicen que fue ascendida al cielo igual que Jesús, y eso debemos de orar por aquellos que creen esto, porque María ha sido malinterpretada. No fue así, la Biblia no enseña nada de lo que acabo de mencionar. Amén. Entonces, Jesús, al ser el primogénito de María, Él está cuidando y cumpliendo la ley, está cuidando de su madre. Y seguramente, como ya había dicho cuando estuvimos estudiando Juan, que José ya no estaba vivo cuando Jesús empieza su ministerio terrenal. José ya no estaba vivo. Entonces, María tenía que ser protegida. Al no estar su esposo, quien tenía que proteger a María era el primogénito. Entonces le dice a Juan, le dice a María: María, no te vas a quedar sin un hijo, sino que ahí está tu hijo Juan, y Juan, te encargo a mi mamá. Ahí está. Y acabamos de leer que a partir de ese día Juan se llevó a María a vivir a su casa para cuidar de ella, para protegerla. ¿Ok? Entonces, esta es la tercera palabra que Jesús da en la cruz: protege y cuida de su familia, de su mamá. La cuarta palabra es Elí, Elí, lama sabactani. Lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, aquí tenemos que entender algo. Todo mi pecado, tu pecado, el pecado de aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo, fue puesto sobre Él. Y recuerden que nuestro Dios es 3 veces santo, no tiene ningún contacto con el pecado. Por lo tanto, cuando en este momento, lo creo firmemente, que cuando Él se sintió desamparado, fue porque todo el pecado cayó sobre Él, literalmente. Y recuerdan cuando hablamos de los altares. De hecho, la crucifixión es un altar a la muerte. Por eso no debemos de persinarnos, porque persinarse es la señal de la cruz,
y la cruz es un instrumento de muerte y de maldición. De hecho, la Biblia dice que maldito todo aquel que muera en una cruz o en un madero. Entonces, por eso no nos persinamos, porque Jesús no quedó en una cruz. Claro que podemos recordar la cruz como un acto de gratitud por la gracia que Dios nos ha dado para salvarnos, pero no es un lugar de adoración. ¿Me estás entendiendo? Entonces Él en esa cruz entregó su vida. Y acuérdese lo que hemos dicho el altar más alto es el altar de gracia y misericordia, donde el Señor está sentado, el trono de gracia y misericordia. Y el altar que Satanás quiere levantar en contra de nosotros es de muerte y de pecado. Entonces, cuando el Señor dice la palabra que la sangre derramada de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel exige venganza y justicia, pero la sangre de Jesús exige misericordia, perdón, gracia. Aleluya. Dele un aplauso al Señor por eso, por favor. Muy bien. Entonces, hay personas que, pues, ¿cuántos hemos preguntado por qué me has abandonado, Señor? Sí. O por lo menos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay predicadores que nos han dicho, no preguntes por qué, ¿verdad? Sin embargo, Jesús preguntó por qué. Y entonces yo pienso que podemos preguntar lo que sintamos preguntar al Padre. Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Hoy entendemos que es porque todo el pecado del mundo cayó sobre Jesús. Y en ese momento el Padre le dio la espalda a su único hijo. Y cuando sintió eso, Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que cuando estamos pasando por momentos de tribulación y de dolor, todos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntale al Señor, pero no esperes una respuesta. No esperes una respuesta como tú quieres. ¿Ya me explicó? O sea, porque a veces el Señor no te va a decir por qué, sino para qué. A veces el Señor no te va a contestar por qué, pero a lo largo del tiempo vas a poder voltear y vas a saber por qué. Pero no va a ser una sola respuesta, sino un conjunto de respuestas que el Señor te va a decir a lo largo de tu vida. Entonces a eso me refiero. Sí te va a responder, pero te va a responder como Él solo sabe. Amén. Y la quinta palabra, tengo sed. Esto habla, como ya les decía, como Él muere, todos los crucificados morían por sofocación, por ahogamiento. Y obviamente estaba el sol en su cenit. El sol estaba dándoles completamente, y eso hacía que la sed fuera como fuego en su boca. Y Él grita, tengo sed, para demostrarnos. Hay una secta que dice que Jesús no murió terrenalmente, sino que fue algo espiritual. Y no, Jesús murió como hombre. Su cuerpo, su corazón estalló, y lo vemos porque al traspasar la lanza sale agua y sangre. Y eso habla de que ya los pulmones habían explotado y era un infarto en su corazón. Sus arterias habían explotado y por eso sale agua y sangre. La sexta palabra, consumado es. Consumado es. Olvidé escribir lo que es en lo que Él grita, pero sin embargo significa todo se ha cumplido. Y consumado es un recurso legal, como cuando hay una persona que está en un juicio y está siendo acusada, y esa persona cumple con la multa o cumple con su tiempo legal de haber estado en la cárcel, o cubre lo que sea la sentencia.
Consumado es significa ya no hay nada más que hacer. Se cumplió. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió las demandas de la ley. Por eso Él dijo: yo no vine a cancelar, a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley. Por eso Él dice: consumado es, cumplido es. No podemos añadir, hermano. Hablaba con un joven que está pasando por una situación muy difícil. Y él, como está en otro país, nos mandamos audios. Y en uno de sus audios dijo: yo entiendo que yo tengo que pagar un precio, porque esto se arregle, porque esta situación cambie. Yo voy a pagar un precio porque está escrito que Jesús pagó un precio, entonces yo voy a pagar un precio. Y le dije: no, hijo, estás equivocado. No puedes añadir a lo que Jesús ya hizo para salvar tu situación, para salvar esto que estás viviendo. No. Es como decirle: Jesús, si eres mi Salvador y pagaste un precio, pero ¿qué crees? Necesito algo más que eso. Entonces no estamos reconociendo que Jesús ha cumplido con todo lo demandado en la ley, que era la paga del pecado, el salario del pecado. El resultado del pecado es la muerte. Jesús murió para darnos vida. Jesús tomó tu lugar y mi lugar, porque nosotros, para salvarnos a nosotros mismos, debíamos de haber muerto, pero aún así no podíamos alcanzar salvación. La Biblia lo dice, que si así a duras penas, quizá Daniel, Moisés alcanzarían salvación por sus hechos. Sin embargo, mis hermanos, Jesús cumplió con la ley y Él dijo: consumado es, todo se ha cumplido. Al traspasarlo, el Señor dice: he terminado. Bueno, Él fue traspasado de sus manos. Después de muerto fue que clavaron la lanza. Ahora, la séptima, antes de que clavaran la lanza y lo traspasaran, la última palabra, que es la séptima, es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vemos que Jesús muere antes de que les quebraran los huesos de las piernas. Seguramente usaban mazos para clavar, para romper sus huesos. Sin embargo, se tenía que cumplir la palabra profética sobre el Mesías de que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. Y esto habla, mis hermanos, porque nosotros, al creer en Cristo, nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, al decir que no se podía quebrantar sus huesos, habla de que debemos de ser personas que estamos unidas. Y yo creo que por eso nos da tanto gusto cuando vamos a algún otro país y vemos a alguien: ¿y tú eres cristiano? Yo también. Y hasta los abrazamos, ¿no? Porque somos un cuerpo. Hermanos, la competencia entre iglesias, entre pastores, los celos ministeriales, las competencias entre grupos de alabanza, entre ministerios de una misma iglesia, no debe de ser parte de nuestra cultura. Si tú eres parte de un ministerio y ves que otro ministerio está en necesidad, ayuda. No digas: es que a mí no me toca, es que eso yo no lo hago, es que no vino fulano de ese ministerio, pues ¿para qué no llegó? No, somos un cuerpo en Cristo. Y si las piernas, los huesos de nuestro Señor Jesucristo no fueron quebrantados, habla de que nosotros como cuerpo no debemos de estar separados ni desunidos. Este sábado es la marcha para Jesús. Vamos a la marcha para Jesús. Levantemos un altar para que el Señor sea levantado en alto y que se vea que México, la iglesia en México, está unida. Entonces, cuando Jesús entrega su espíritu, lo entrega precisamente antes de que pudieran romper sus huesos. Pero también aquí nos damos cuenta que Jesús tenía autoridad sobre su vida. Por eso Él dijo: a mí no me la quitan, yo de mi propia voluntad pongo mi vida en rescate de muchos. Jesús encomienda su espíritu al Padre. Y esto también para nosotros los creyentes
Di conmigo, yo no tengo miedo a morir. No tendré miedo cuando llegue mi hora. Hermanos, Jesús entrega el Espíritu. Y ¿se acuerdan cuando Lázaro muere? Que Jesús dice, Lázaro está durmiendo. Y el dormir no es de que nos quedamos a dormir, sino que es una alegoría a la muerte para el cristiano, para el creyente. Porque el que no es creyente, ese sí muere. Ese sí está bien muerto, y muerto de dos maneras. Muerto físicamente, si ha muerto, si su cuerpo, su alma y su espíritu se ha desprendido de su cuerpo en esta tierra. Esa es la primera muerte. Pero la segunda muerte es de la que nos tenemos que guardar y cuidar. La segunda muerte es cuando lleguemos ante el Señor y Él nos juzgue y nos separe eternamente y para siempre de Dios. Porque eso significa muerte, separación. La segunda muerte es la separación de un ser humano hacia Dios. Y por eso hoy los que estamos aquí no debemos de tener miedo a morir. No debemos de tener temor a morir. Porque el Señor ha pagado el precio por nosotros. Muy bien, déjeme ver si no me falta algo. No. Creo que ya he terminado las 7 palabras. Vamos a ponernos de pie, por favor. Recordamos en este viernes que el Señor dio su vida por nosotros. Amados hermanos, preciosos ante los ojos del Señor, preciosos a nuestros corazones, ustedes son de gran estima para el Señor. Tú has sido llamado por nombre por el Padre. Tú has sido llamado a su presencia. No esperes. Deja que las palabras de Jesús traspasen tu corazón. Cuando leas estos días, yo te pido que leas en los evangelios cómo fue los momentos anteriores, los días, las horas antes de la crucifixión de nuestro Señor. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Él habló acerca de la muerte, habló de su segunda venida, habló del diezmo, habló de tantas cosas, habló de las bienaventuranzas, levantó muertos, sanó leprosos, trajo sanidad a cojos, a paralíticos. Él caminó sobre las aguas. Él se apartaba para orar. Hermanos, cuando te sientas en estrés, cuando seas confrontado con cosas terrenales que te quitan la paz, apártate para orar. Apártate. Sal a caminar, métete al baño de tu trabajo, de tu casa, súbete a la azotea, pero ora. Y no tengas miedo, porque dice la palabra que los hombres en este mundo lo único que pueden hacer, o lo más que pueden hacer, es matar tu cuerpo, pero no pueden tocar tu alma. Porque Jesús te salvó, porque Jesús te compró con su sangre. La crucifixión y estas 7 palabras nos enseñan que Jesús, como Dios, completamente entregó su vida, pero como hombre tuvo sed. Como hombre cuidó de su mamá. Como primogénito guardó y honró a su mamá, entregándola a su mejor amigo, a Juan, al discípulo amado. Oh, quizá tú estés en momentos en que, así como Jesús, la Biblia dice que las mujeres que lo habían seguido y los otros discípulos lo seguían de lejos, lo miraban de lejos vieron la crucifixión. Y dice la palabra que cuando Él expiró, cuando Él dijo consumado es, vinieron tinieblas. Y el velo del templo, la cortina del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompió del cielo a la tierra como un regalo de Dios del cielo para los hombres. La salvación por la sangre de Jesús.
Hermanos, no podemos vivir nuestra vida al ahí se va. No podemos seguir atados al pecado como quien es títere del enemigo, títere de Satanás. Es tiempo de levantarnos y de decir: Señor, te entrego mi vida. Lo más que puedo hacer es decirte gracias por haber dado tu vida por la mía. Y ahora, en respuesta, quiero darte mi vida. Quiero ser tu siervo, quiero ser tu esclavo por amor. Quiero entregarte lo que soy. Quiero darte mi corazón. Quiero hacer de mi vida lo mejor para ti. Que verdaderamente tú hagas de mí la versión que tú viste desde el cielo, en tu presencia, en tu omnisciencia. Tú quisiste que yo naciera en este tiempo, y quiero ser la mejor versión de mí para ti, Señor. Lo que tú previste en el cielo, lo que dice en ese libro, que en el Salmo 139 el rey David dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hay un libro con mi nombre, hay un libro con tu nombre, y en ese libro el Señor tiene escritos tus éxitos, tus bendiciones. Nosotros, por nuestra calidad humana, hemos traído tanto dolor a nuestra propia vida y a la vida de los que nos rodean, pero es necesario arrepentirnos. Lo que dijo Pedro: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios y bautícense. Señor, hoy queremos hacer tu voluntad y queremos vivir una vida que valga la pena ser vivida para ti, Señor. En tu nombre precioso.